Bueno, hoy vamos a hablar del botulismo. Botulismo es una enfermedad rara, pero potencialmente comprometedora de la vida. Se caracteriza por ser un síndrome neuroparalítico resultante de la acción de una neurotoxina elaborada por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta enfermedad tiene una larga historia. La primera investigación de botulismo ocurrió en los años de 1820 con un caso de series a cerca de 1000 pacientes con una sospechada intoxicación por consumo de salchichas. Esto fue en el sur de un pueblo de Alemania. Varias décadas después, en Bélgica, la asociación fue demostrada entre una parálisis neuromuscular y un jamón infectado por bacilos formadores de esporas, los cuales fueron aislados del jamón. El organismo fue llamado Bacillus botulinum después de la palabra latina eh, para, para salchichas o chorizo. Microbiología. Clostridium botulinum es un grupo heterogéneo de bacterias gram positivas, forma de bacilos, formadoras de esporas, son bacterias anaeróbicas obligadas, son ubicoides, son ubicuos eh, y son fácilmente aislados de las superficies de vegetales, frutas, comida de mar y existen en el suelo y el sedimento marino a lo largo del mundo. 8 cepas de Clostridium botulinum han sido distinguidas basándose en las especificidades antigénicas de las toxinas. Una sola cepa casi siempre produce un solo tipo de toxina. Las esporas de Clostridium botulinum son resistentes, fácilmente sobreviven a 100 grados centígrados a la atmósfera por 5 o más horas. Sin embargo, las esporas pueden ser destruidas cuando se calientan hasta 120 grados centígrados por 5 minutos. Cuando hay un ambiente apropiado, unas condiciones ambientales apropiadas están presentes, las esporas pueden germinar y crecer eh, crecer en forma de un bacilo productor de toxinas. Estos, estos parámetros ambientales incluyen eh, exposición restringida de oxígeno, ya sea un ambiente anaeróbico o semianaeróbico. Acidificación, pH mayor a 4, o sea, agua con baja acidificación o con agua con baja acidificación. El pH por lo general tiene que estar agua con baja acidez, pH por lo general está mayor a 4.6. 4.6. Una temperatura de 25 a 37 grados centígrados para el crecimiento ideal. Sin embargo, algunas cepas pueden crecer en temperaturas tan bajas como 4 grados centígrados. Algunas cepas A y B producen enzimas proteolíticas que desnaturan y, eh, por decirlo así, entre comillas, desnaturan y mimar o despojan o estropear o deteriorar las comidas en las cuales ellas habitan, dejando así con una apariencia disconfortante o fétida, un olor característico. eh, Olor característico. Otras cepas no crean cambios en las comidas y así la contaminación no puede ser fácilmente sospechada en envases a mirar, oler o probar la comida. Patogénesis. 8 distintas tipos de toxinas producidas por Clostridium botulinum han sido descritas, eh, aunque
han sido describidas de la A a la H. De esos 8 tipos, el tipo A, B, E y raramente F, G y H causan enfermedad en los humanos. Así, C y D causan enfermedad en los animales, como los patos, los pollos y también este tipo de animales que son los patos, los pollos y el ganado. La toxina de Clostridium botulínico del tipo H fue la primera reportada en 2014 y es la primera toxina botulínica nueva que ha sido reconocida en un lapso de más o menos 4 décadas. El Clostridium butyricum y Clostridium Clostridium barati son otras 2 especies distintas de Clostridium que son conocidas, las cuales se ha conocido que han producido, que han sido producidas por los tipos, han producido botulismo con los tipos E y F, las toxinas tipo E y F. Vamos ahora a pulir este enunciado. Dice, Clostridium butyricum y Clostridium barati son otras 2 especies distintas de Clostridia que se sabe que producen toxinas botulínicas de tipo E y F. Perdón. En contraste con estas esporas, las toxinas son un péptido lábil, un polipéptido lábil al calor. Realmente son desnaturalizados por temperaturas o por calenturas sobre mayores a 80 grados centígrados. Las toxinas polipeptídicas es compuesta por cadenas livianas y cadenas pesadas con una combinación molecular, un peso molecular combinado de 150 a 165 kilodaltons. La toxina botulínica es liberada como un precursor simple, un polipéptido precursor simple de simple cadena que es entonces escindido por proteasas bacterianas dentro de una neurotoxina fullmente activada, compuesta de más o menos 50 kilodaltons de cadenas livianas y 100 kilodaltons de cadenas pesadas. Aunque el mecanismo preciso molecular de la acción de la neurotoxina botulínica no ha sido ampliamente entendido, un crecimiento del cuerpo es evidenciado. Un crecimiento del cuerpo un creciente cuerpo se evidencia respalda un proceso de varios pasos que incluyen la unión de neurotoxina a receptores específicos en el terminal nervioso presináptico, la internalización de la toxina en la célula nerviosa con translocación a través de la membrana endosomal y la actividad de endopeptidas intracelular contra proteínas necesarias para la liberación de neurotransmisor. La neurotoxina botulínica tiene como objetivo o puede disparar múltiples tejidos, incluyendo el motor, las neuronas sensoriales, y puede bloquear las inervaciones neuromusculares colinérgicas y lo que es el músculo estriado y el músculo liso, así como también la inervación colinérgica de ciertas glándulas como las salivares, las sudoríparas y también las glándulas lacrimales o lagrimales.
La toxina botulínica puede afectar tanto la sinapsis excitatoria como inhibitoria, pero es más activa en neuronas excitatorias. Esto ha sido demostrado al inhibir la liberación de múltiples componentes, incluyendo dopamina, serotonina, somatostatina, noradrenalina y ácido gamma aminobutírico, porque es de gran tamaño. Esto podría ser difícil para el paso de la neurotoxina a través de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, evidencia en la evidencia es la evidencia es la evidencia de base es de base que esto puede alcanzar, que la toxina puede alcanzar el sistema nervioso central, ya sea a través de diseminación sistémica o a través de un transporte retrógrado o anterógrado. Un transporte retrógrado o anterógrado al sonar. La toxina botulínica es la bacteria más potencialmente tóxica y además es la más envenenante, potencialmente envenenante conocida. La dosis mínima letal en experimentos, en experimentos, en ratones de experimentos de toxina botulínica es 0.0003 microgramos por kilogramo, con comparación con la dosis mínima experimental para curare y cianuro de sodio, que son 500 y 10.000 microgramos por kilogramo respectivamente. Se estima que un gramo de toxina botulínica en el aerosol podría matar al menos 1.5 millones de personas. Se estima que un gramo de toxina botulínica aerolizado es dada. La toxina por sí misma no huele o, tiene relación al gusto o sabe, o sea, por sí no huele o sabe algo. Si es ingestada, la toxina es primariamente absorbida por el estómago y el intestino delgado, aunque el intestino grueso es capaz de absorber la toxina también. La toxina es resistente a la degradación por las acidez gástricas y las enzimas alcalinas alimentarias. Perdón, y por igual a las enzimas alimentarias humanas. Sin embargo, la toxina botulínica es inactivada con cloruro de agua después de solo 20 minutos de exposición. Sí, agua fresca después y en agua fresca después de 3 a 6 días. Cloruro de agua. Agua clorada, dicen eso. Epidemiología, tipos de botulismo y su curso. El síndrome moderno de botulismo ocurre en diferentes formas, indiferenciadas por el modo de adquisición. Botulismo en la infancia. Botulismo en la infancia. Botulismo infantil. El botulismo infantil ocurre cuando Clostridium botulinum
Las esporas de Clostridium botulinum son ingestadas, colonizadas por el tracto gastrointestinal del huésped y liberan la producción de toxina en vivo. En los Estados Unidos, la mayoría de los casos son pensados que resultan de la ingestión de polvo del medio ambiente y tierra que contenga las esporas de Clostridium botulinum. La incidencia reportada de casos es alta en Utah, Pensilvania y California, estados en los que las esporas de botulinum son consideradas altas. El botulismo infantil ha sido asociado con la ingestión de miel, por ejemplo, de miel cruda. Sin embargo, esto es más probable en un ambiente con menor, o sea, esto es mayormente probable un reservorio menor en el ambiente, eh, ya que, eh, ya que, ya que la educación generalizada del público ha hecho poco para afectar la incidencia de botulismo infantil en los Estados Unidos. Ok, otra forma de botulismo es con respecto a las comidas. Entonces, esta se llama de la siguiente manera: botulismo alimentario. El botulismo alimentario es causado por la ingesta de comida contaminada o preformada por toxina botulínica. Las toxinas tipo A, B y E han sido todas asociadas con botulismo alimentario o alimenticio. Estos casos son más comúnmente reconocidos como brotes pequeños. Usualmente envuelven comidas caseras, tales como frutas, vegetales y pescados. En los Estados Unidos, eh, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, la cerveza de la prisión, también conocida como Prumo, Honch, Moonshine o Bootleg, y bebidas ilícitas típicamente hechas por frutas fermentadas, azúcar y solamente agua, con, eh, por ejemplo, pan o plátano, ha sido identificada como las mayores responsables de los brotes en la población de la prisión. En China, las fermentaciones tales como, por ejemplo, en China, el tofu fermentado en casa y otros productos de frijol fermentado causan más de la mitad de los casos de botulismo transmitidos por los alimentos. Los productos comerciales y restaurantes son cursos ocasionales o fuentes ocasionales. Específicas fuentes comerciales tienen incluida eh, el jugo de, por ejemplo, jugo de, jugo de zanahoria y las salchichas que son inapropiadamente refrigeradas. Las comidas que han sido rellamadas para un potencial contaminación por Clostridium botulinum deben ser
deben ser reevaluadas y catalogadas principalmente por las agencias reguladoras de alimentación en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En una revisión sistemática de botulismo alimenticio entre 1920 y 2014, eh, 197 brotes fueron reportados, 55% de los cuales ocurrieron en Estados Unidos. El tamaño de los brotes fue un rango de 2 a 97, la media 3 de individuos afectados. Las fuentes comerciales fueron asociadas con un brote mayor a 12 casos. Los brotes en Estados Unidos entre 1973 y 2015 que han sido envueltos en más de 10 casos. Bueno, están sumarizados en una tabla que no vamos a ver. La toxina tipo A causó la mayoría de los brotes en Estados Unidos, Europa, Asia, donde la toxina tipo E causó la mayoría, bueno, así, sin embargo, la toxina tipo E causó la mayoría en Canadá. Mientras que, o visto que. En Estados Unidos, los altos rangos de botulismo alimenticio son reportados entre nativos de Alaska, como resultado de la ingestión de pescado y animales marinos que han sido animales marinos, mamíferos marinos que han sido envejecidos. Eh, los datos de, los datos de vigilancia, los datos de vigilancia en Estados Unidos, los datos de vigilancia de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos entre 1947 y 2007 encontraron una incidencia media anual de 6.9 casos por cada 100.000 nativos de Alaska, en comparación con la tasa nacional general de 0.0068 casos por cada 100.000 personas. La toxina tipo E es el tipo más comúnmente implicado en el botulismo transmitido por alimentos en Alaska. Bueno, la otra forma es botulismo por heridas. Clostridium botulinum puede infectar heridas y subsecuentemente producir neurotoxinas en vivo. En teoría, las toxinas de el botulismo por heridas puede solamente ser asociado a heridas punzantes, accesos subcutáneos e infecciones de espacios profundos, en los que se provee un ambiente anaerobio que es requerido para la germinación de las esporas y la germinación de las esporas y el florecimiento y prosperar del organismo. Acorde a esto, el botulismo por heridas es asociado con uso de drogas inyectadas, particularmente heroína o inyecciones intramusculares. Heroína o inyecciones intramusculares. Recurrentes, bueno, o sea, el botulismo ha sido, más que todo por heridas, ha sido reportado en pacientes que usan drogas y que se inyectan drogas. Sin embargo, los casos también han sido descritos en lesiones descritos en lesiones abrasantes, laceraciones, fracturas abiertas, incisiones quirúrgicas, eh, e incluso un hematoma cerrada sin defecto apreciable de la piel. Un caso ha sido reportado en absceso pélvico, parálisis y toxemia dado a Clostridium. O sea, un caso ha sido reportado de un absceso pélvico, parálisis y toxemia dado a Clostridium botulinum, seguido una apendicectomía laparoscópica.
El botulismo por herida ha sido reportado en pacientes quienes inhalan cocaína, los pacientes presentados con sinusitis, los pacientes que presentaron con sinusitis con un crecimiento de Clostridium botulínico de los aspirados en los senos, también fueron reportados. Otra forma de botulismo es el botulismo iatrogénico. Los casos de botulismo iatrogénico han sido reportados raramente en pacientes quienes han recibido la toxina botulínica por indicaciones cosméticas, para indicaciones cosméticas. Un ejemplo, 4 casos de botulismo fueron descritos en pacientes quienes recibieron inyecciones de toxina botulínica usando utilizando un llamado un no licenciado, utilizando una no licenciada y altamente concentrada preparación de toxina botulínica A. Los pacientes fueron recibiendo una dosis tan alta como 2.857 veces fue estimada la dosis letal por inyección. Bueno, y ya se sabe lo que presentó. Ya. Listo. Con respecto a otra forma, es la colonización adulta intestinal. También con respecto a la colonización adulta intestinal, también llamada toxemia intestinal adulta o botulismo infeccioso entérico. Esta ocurre cuando Clostridium botulinum coloniza el tracto gastrointestinal de un adulto y produce toxina en vivo, similar al botulismo infantil. Los pacientes con esta forma de botulismo tienen esporas en sus heces o en productos alimenticios ingeridos, pero no se identifica ninguna toxina preformada en ninguna fuente de alimento. Después de la infancia, el tracto gastrointestinal normal es resistente a la colonización por Clostridium botulinum y no se conocen los cambios en la flora intestinal o la defensa de la mucosa necesarios para permitir la colonización observada con esta forma de botulismo. Se cree que la acloridria, las enfermedades gastrointestinales o el estado posoperatorio predisponen a la colonización. También se informó un caso en un reporte de trasplante de células hematopoyéticas halogénicas durante una hospitalización prolongada. Otra cosa, el botulismo asociado a bioterrorismo. Las toxinas de Clostridium botulinicum son las más potentes toxinas conocidas. Son las toxinas más potentes conocidas y ellas han sido por lo tanto, de interés, en términos de agentes de desarrollo como agentes de bioterrorismo. En 1900 la Convención Biológica La Convención de 1972 sobre armas biológicas y toxinas prohibió tanto la investigación como producción de armas biológicas, aunque se cree que Irán, Irak, Corea del Norte y Siria tienen suministros de toxina botulínica destinados al terrorismo patrocinado por el Estado. A pesar de la potencia de esta toxina, su aplicación como arma bioterrorista se ha visto frustrada por las complejidades técnicas para concentrar y estabilizar la toxina para aerosolización.
El modo presunto de transmisión del botulismo asociado con bioterrorismo sería la inhalación de toxinas en aerosol, aunque la transmisión a través de la ruta gastrointestinal también es un modo posible de ataque. Se estima, se estima que la inhalación de la toxina botulínica en el aerosol daría lugar a una parálisis flácida descendente simétrica aguda con parálisis vulvar prominente, diplopía, disartria, disfonía y disfagia después de 12 a 72 horas. Incidencia. El botulismo es una infección rara que ocurre globalmente. En los Estados Unidos, un promedio de 110 casos de botulismo son reportados cada año, acorde al CDC. Aproximadamente 70-75% de los casos son botulismo infantil, 20-25% son botulismo alimenticio y 5-10% son botulismo por heridas. La colonización adulta intestinal de botulismo es solamente ocasionalmente reportada. El botulismo infantil ha sido reconocido como una enfermedad por separada o una entidad por separada desde 1976, eh, ya que en aquel tiempo cerca de 900 casos de botulismo infantil habían sido reportados en los Estados Unidos, haciendo frecuentemente la forma de botulismo más importante en el mundo. A pesar de la frecuencia de botulismo infantil entre todos los casos de botulismo, el CDC nota pequeños cambios en el número de casos de infantes o botulismo, botulismo por alimenticio en los años recientes. Por contraste, el reporte de botulismo por heridas se ha incrementado dramáticamente. La mayoría notificados en California. Desde 1951 hasta 1987, un promedio de 0.49 casos de botulismo por herida por año fueron reportados en el Departamento de Salud de California, comparado con 2.25 casos por año en 1988 hasta 1991. 3 casos en 1992, 4 en 1993 y 11 en 1994 y 23 en 1995. En los Estados Unidos, el, el ongoing, la continuidad de los opioides, eh, de los opioides epidémicos tiene un potencial vehículo para el botulismo de heridas. No entendí esta vaina. En los Estados Unidos, la epidemia de opioides en curso tiene el potencial de impulsar aún más las tasas de botulismo en las heridas. Ok, listo. Manifestaciones clínicas. Hallazgo. Espectro de los hallazgos. Espectro de los hallazgos. Manifestaciones clínicas. Espectro de hallazgos. El botulismo es clásicamente descrito como de inicio agudo y asociado con neuropatías craneales bilaterales, con debilidad simétrica descendente. En los Estados Unidos, el CDC ha también sugerido los siguientes puntos considerados como características principales para el síndrome botulínico. Esos son, primero, ausencia de fiebre. Segundo, déficit simétrico neurológico. El paciente permanece respondiente o permanece respondiendo normal o un corazón o una frecuencia cardíaca lenta y una presión arterial normal, no déficit sensorial, con la excepción de visión borrosa. Muy importante. En un estudio de laboratorio de 322 laboratorios o casos confirmados epidemiológicamente de botulismo en los Estados Unidos,
de 2002 hasta 2015, 99% no tuvo fiebre, 98% tuvo al menos un síntoma relacionado al nervio craneal, 93% tuvo parálisis descendente y 91% permaneció alerta y orientado. El envolvimiento de los nervios craneales comúnmente marca el inicio de la enfermedad sintomática y puede incluir visión borrada, secundario a las pupilas fijas, dilatación y parálisis de los nervios craneales 3, 4 y 6, diplopía, nistagmus, ptosis, disfagia, disartria y debilidad facial. En una revisión sistemática de 400 adultos con principalmente botulismo alimenticio, aproximadamente un tercio de los pacientes con hallazgos en los nervios craneales a la presentación tuvo 1 a 2 nervios craneales afectados. Un tercio tuvo 3 a 4 nervios afectados y un quinto tuvo 5 o más nervios afectados. Entre los casos pediátricos no infantes, el hallazgo más comúnmente reportado fue la disfagia, disartria y debilidad generalizada. El déficit neurológico fue usualmente, pero no siempre bilateral. La parálisis facial unilateral, parálisis extraoculares y tosis fueron reportadas en 15, 12 y 9% de los casos respectivamente. Esto fue reportado de una serie de casos en Estados Unidos. La debilidad muscular descendente usualmente progresa hasta el tronco y las extremidades superiores, seguido de las extremidades inferiores. Retención urinaria y constipación son comunes, resultado de la parálisis muscular. Ocasionalmente, parestesias y debilidad asimétrica de las extremidades son vistas. De los miembros son vistas. Las dificultades respiratorias, por ejemplo, disnea, que requieran intubación y ventilación mecánica son más comunes y son causadas por la parálisis diafragmática, compromiso de la vía aérea superior o ambos. En las revisiones sistemáticas mencionadas anteriormente, aproximadamente 40% de los pacientes se presentaron al tiempo de la hospitalización con compromiso respiratorio, dificultad para respirar, disnea, distrés respiratorio o falla respiratoria. Entre esos, solo 42% tuvieron evidencias de debilidad en las extremidades al tiempo. Síntomas gastrointestinales no específicos pueden ser vistos y son ocasionalmente predominantes. Manifestaciones predominantes, a pesar de la evidencia de envolvimiento neurológico. Análisis del líquido cerebroespinal, líquido subarráquido y la neuroimagen son usualmente normales. Ocasionalmente se ven las proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Características específicas por cada tipo. Botulismo infantil. El botulismo infantil afecta a infantes entre 1 semana y 12 meses de edad. La mayoría de los casos ocurren entre 2 y 8 meses de edad. La edad media de edad de inicio es 3 a 4 meses. La presentación de la enfermedad y severidad es variable, más probablemente dado a variaciones en el tamaño de la inoculación bacteriana y la susceptibilidad del huésped. La presentación inicial puede envolver constipación, cortamente seguida de debilidad, dificultades para alimentarse y hipotonía descendente o global. Junto con eso, babeo, anorexia, irritabilidad
y llanto débil, llanto frágil. Llanto débil. Ok. Para botulismo alimenticio, el inicio de los síntomas de botulismo alimenticio inicialmente ocurre 12 a 36 horas después de la ingestión de la toxina, pero el periodo de incubación puede tener un rango de varias horas a hasta 2 semanas. El síntoma predominante frecuentemente incluye náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, boca seca, dolor de garganta antes del inicio de las neuropatías craneales y debilidad descendente, pero los síntomas pueden ocurrir a lo largo de todo el curso de la enfermedad. La presentación de la enfermedad puede ser variable, yendo desde una constipación leve, de complicaciones leves hasta la muerte en las 24 horas de desarrollo de los síntomas. Un pequeño brote es clínicamente eh, un, un- un pequeño brote de un botulismo leve clínicamente resulta de la exposición a bajas dosis de toxina botulínica tipo E. De toxina botulínica tipo E y también de, de pescado salado en casa. De pescado salado en casa. Ok. Todos los pacientes presentados con síntomas gastrointestinales y, y, y mínimo dos nervios craneales paralizados y otros leves casos, por ejemplo. Los 5 pacientes presentaron síntomas gastrointestinales y 2 tenían parálisis mínima del nervio craneal. En otros casos leves, la afectación del nervio craneal ocular es mínima o la única manifestación de la enfermedad. Un pequeño brote de botulismo clínicamente leve fue el resultado de la exposición a dosis bajas de toxina botulínica tipo E de pescado contaminado salado en el hogar. Botulismo por heridas. Eh, El botulismo por heridas difiere solamente levemente del botulismo por comidas en la presentación. El botulismo por herida está ausente de síntomas gastrointestinales en el pródromo de los síntomas, comúnmente visto en botulismo por comidas, y tiene un largo periodo de incubación, aproximadamente 7 días. El botulismo por heridas es solamente un tipo de botulismo que comúnmente es solamente el único tipo de botulismo que comúnmente envuelve fiebre y leucocitosis. Un estudio encontró cerca de la mitad de los pacientes examinados tienen leucocitosis durante el curso clínico. Fiebre y leucocitosis probablemente resulta de la concurrente infección bacteriana de la herida y no por la infección Clostridia. El tipo de hallazgos neurológicos de botulismo es discutido en otro lado.
Hallazgos electromiográficos. Los hallazgos electromiográficos en botulismo incluyen unas pequeñas ondas M unas pequeñas ondas M en la amplitud. Los hallazgos electromiográficos característicos en botulismo incluyen pequeñas amplitudes de ondas M, ráfagas cortas de unidades motoras compuestas de bajo voltaje y potenciales de acción excesivos. La estimulación nerviosa repetitiva se asocia con un aumento incremental en la amplitud de la onda M. En contraste, las, eh, las estimulación repetitiva nerviosa en la miastenia gravis demuestra una disminución progresiva en el potencial de acción muscular compuesto. Las características electromiográficas de fibra única pueden ser más útiles y sensibles para diferenciar el botulismo de la miastenia gravis. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial para botulismo por alimentos, heridas y botulismo entérico del adulto incluye miastenia gravis, síndrome miasténico de Eaton-Lambert, TIC, parálisis TIC, síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, ACV y intoxicación de metales pesados. Menos probablemente el diagnóstico incluye tetrodotoxinas y envenenamiento por mariscos, así como parálisis asociada a antimicrobianos. La miastenia gravis está ausente de síntomas autonómicos, mientras que esos síntomas, especialmente envuelven salivación y disfunción eréctil, son comunes en el síndrome de miastenia gravis de Eaton-Lambert. Ambas entidades pueden ser excluidas por electromiografía o por estudios de anticuerpos. El test de Tensilon, abro paréntesis, Hydrophonium, para descartar miastenia gravis, si está disponible, podría no ser conducido, ya que ellos frecuentemente dan falsos positivos en pacientes con botulismo. El síndrome de Guillain-Barré usualmente envuelve parálisis ascendente, déficit, hallazgos sensoriales y elevación de las proteínas en el líquido cerebroespinal. Con respecto a los parálisis tipo TIC, la transmisión de un TIC pueden ser con respecto a un tic nervioso. Con la parálisis de la garrapata transmisora aún puede estar unida y puede identificarse mediante un examen físico cuidadoso. Perdón, no era parálisis tipo TIC, era parálisis de la garrapata. Diagnóstico. La sospecha clínica y el diagnóstico presuntivo. La cuestión más importante en el diagnóstico de cualquier causa de botulismo es considerar la enfermedad inicialmente. Una historia cuidadosa y un examen físico es esencial. El botulismo debe ser supuesto en pacientes con inicio agudo de signos y síntomas de neuropatía craneal y debilidad descendente simétrica, particularmente en la ausencia de fiebre. En infantes, el botulismo debe ser sospechado cuando hay un inicio agudo de debilidad para succionar, tosis, inactividad y constipación.
El diagnóstico presuntivo puede ser hecho por hallazgos clínicos solos. Entre las causas de parálisis flácidas, botulismo es distintivo porque por el temprano envolvimiento de los nervios craneales, la parálisis simétrica descendente y la ausencia de neuropatía sensorial. Los síntomas similares en individuos quienes tienen similar exposición, por ejemplo, han comido la misma comida, pueden también pueden también ayudar para la sospecha de botulismo. En un estudio en estudios basados en datos de la vigilancia de botulismo en Estados Unidos, la presencia de 3 criterios clínicos, que son los siguientes, abro paréntesis: ausencia de fiebres, al menos un síntoma específico de neuropatía craneal y al menos un signo específico de al menos un síntoma específico de neuropatía craneal y al menos un signo específico de neuropatía craneal fueron, fueron reconocidos en 89% de los 241 pacientes con botulismo en el grupo de referencia eh, y podrían ser capaces de identificarse en 78 de los 99 pacientes con botulismo basados en la revisión médica al tiempo de la hospitalización. Cierro paréntesis. Aquí hay una pequeña tabla, veamos si nos interesa esta tabla. Entonces, acá hay una tablita donde nos habla una constelación de hallazgos que pueden suponer una pronta consideración de botulismo. Entonces, al menos uno de los siguientes síntomas de neuropatía craneal. ¿Cuáles son? Visión borrosa, visión doble, dificultad para hablar, incluyendo habla borrosa o habla disartria, incluyendo disartria sería el término. Incluyendo disartria. Incluyendo dificultad para hablar. Ni algún cambio en el tono de voz, incluyendo ronquera. Disfagia, babeo, y junto con esa, acumulación de secreciones. Disfagia, babeo, acumulación de secreciones. Y hay uno además que es una sensación de lengua gruesa. Sensación de lengua gruesa. Más al menos uno de los siguientes signos de neuropatías. Al menos uno de los siguientes signos de neuropatía. Entonces, primero, tosis. Signos sugestivos de neuropatía estrocular. Abro puntos. Parálisis estrocular. Que disminuya el agarre de objetos. Disminución del seguimiento de objetos, perdón. Disminución del seguimiento de objetos. Y el tercero es fatificabilidad manifestada al evitar que la luz brille en el ojo. Fatificabilidad. ¿Qué significa fatigabilidad? Fatigabilidad. Fatigabilidad. Sería fatigabilidad. Fatigabilidad, sí, fatigabilidad, o sea, cansancio. Cierro puntos. Signos sugestivos de neuropatía facial. Paresis facial, pérdida de expresión facial, pobre alimentación o también difícil, o sea, es como
o dificultad para chupar o para utilizar el chupete. Fatigabilidad mientras se come. Pupilas fijas. Pupilas fijas. Con respecto a las pupilas fijas, abro un pequeño paréntesis. Hay que decir que con respecto a las pupilas fijas, sin incluir pupilas anormalmente o lentamente reactivas. Parálisis descendente que inicia con los nervios craneales. Y ahora, junto a eso, tiene que estar sumado que la temperatura debe ser menor a 37.8 grados centígrados, es decir, o menor o igual a 100.4 grados Fahrenheit. 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 Ok, ¿por dónde quedamos? ¿Por dónde quedamos? Ok, listo. Esta herramienta puede ser útil para los médicos con el fin de tener una pronta consideración de botulismo temprano en el curso de la enfermedad. Sin embargo, la especificidad de estos tres criterios son desconocidos y la ausencia de uno de estos criterios no descarta la posibilidad de botulismo. Por ejemplo, fiebre puede estar presente porque por otra razón de diferente a botulismo o con una concurrente infección bacteriana en un botulismo por heridas. En los Estados Unidos, los clínicos buscaron por pacientes con supuesto botulismo podrían En los Estados Unidos, los médicos que atienden a los pacientes con sospecha de botulismo deben comunicarse con el Departamento de Salud de Estado inmediato para obtener ayuda con evaluación clínica y laboratorio. En caso de sospecha de botulismo infantil, en cualquier estado debe comunicarse con el Departamento de Servicios de Salud de California, programa de prevención y tratamiento de botulismo infantil. Vaya mondad. Perdón. Bueno, sigamos. En adición a elucidar los signos y síntomas sospechosos para botulismo, es importante realizar una historia completa con el fin de identificar posibles causas de exposición. Este incluye una historia una historia de los enlatados caseros, exposición a otros cursos de posible comida, comida, posibles cursos de comida contaminada, incluyendo miel en niños menores de 12 meses, uso, uso de drogas inyectadas, traumas, uso de cosméticos que contengan la toxina botulínica. La posibilidad de bioterrorismo puede ser también considerada en pacientes que se presenten con botulismo, particularmente múltiples casos que ocurran en clusters. Clusters significa en agrupaciones, en grupos. La examinación física incluye buscar una garrapata. ¿Qué garrapata? Chequear por garrapatas. Que esto no lo entendí eso. Garrapata, resfriado. Así como
pacientes, ya que buscar una garrapata, ya que los pacientes con parálisis por garrapatas pueden presentar con síntomas similares. En contraste, algunas polineuropatías que pueden, que pueden, algunas neuropatías que pueden enmascarar eh, botulismo incluyen síndrome Guillain-Barré, que incluye, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en estas neuropatías, botulismo no causa ausencia de reflejos, no causa botulismo. Hay que tener en cuenta que el botulismo no causa, el botulismo no causa falta de reflejos hasta que el grupo muscular afectado esté completamente paralizado. Los pacientes con botulismo están alerta y no tienen fiebre, dolor de cabeza o meningismos. Realizar una punción lumbar para descartar meningitis o encefalitis es, por lo tanto, no típicamente indicada. La electromiografía no es necesaria para el diagnóstico, pero puede ser soporte en casos de incertidumbre, así como ciertos hallazgos son típicos para botulismo. Confirmar el diagnóstico. El diagnóstico de botulismo es confirmado por la identificación de toxinas en el suero, las heces, vómitos o fuentes alimenticias, o por isolación de Clostridium botulinum de las heces, muestras de heridas o muestras de alimentos. Sin embargo, la detección inicial de la toxina requiere 1 a 2 días de un cultivo anaerobio, 1 a 4 días de un cultivo, sin embargo, la detección inicial de la toxina requiere 1 a 4 días y cultivos anaerobios frecuentemente suelen durar hasta 6 días para crecer y mostrar el organismo, la identificación del organismo. Porque estos test confirmatorios usualmente no muestran no dan los resultados a tiempo. La decisión de administrar la antitoxina debe ser basada en la manifestación clínica, en las manifestaciones clínicas y en la sospecha de botulismo, y no puede ser retrasada mientras se esperan los resultados confirmatorios. El patrón de toxina botulínica esperado el patrón esperado en la identificación de Clostridium botulinum en diferentes especies varía dependiendo del síndrome de botulínico. Por ejemplo, en botulismo infantil y el botulismo de colonización intestinal del adulto, el diagnóstico es soportado por la isolación de Clostridium botulinum de las heces y es confirmado por la identificación de muestras de la toxina botulínica en muestras de heces. Los ensayos en suero para toxina botulínica son frecuentemente negativos en los casos de botulismo infantil. Clostridium botulínico pueden ser cultivados de cursos de comidas, pero es generalmente negativo para toxinas. Por ejemplo, con respecto al botulismo alimenticio, la toxina botulínica puede ser detectada en el suero hasta 12 días seguidas de la ingestión y es diagnóstica. La toxina también puede ser identificada en las heces, vómitos o supuesta fuente alimenticia que fue el curso de la infección. Botulismo por herida. La isolación de Clostridium botulínico del sitio de la herida es diagnóstica.
Los especímenes pueden ser apropiadamente colectados y transportados usando un medio de transporte anaeróbico. Cuando se colecta un espécimen para cultivo anaerobio, los clínicos deben generalmente consultar con el laboratorio microbiológico para asegurarse que ellos están usando la técnica apropiada. Aunque pus o los especímenes de tejidos son los mejores resultados, eh, una muestra de herida debe ser enviada. Un hisopo de la herida puede ser enviado. Eh, con respecto a las heces y las muestras de vómitos para toxina, con respecto a eso, los análisis de heces y vómitos para la toxina no producen nada en casos de botulismo en la herida y no deben intentarse. Los ensayos séricos para la toxina son frecuentemente negativos, como por ejemplo entre una corte de 73 individuos con botulismo en la herida asociado con el uso de drogas inyectables, solo 50-60% tuvieron toxinas detectadas en suero. Con respecto al botulismo asociado a bioterrorismo, en el caso de ataque con toxina botulínica en aerosol, el nivel de toxina en el suero u otras muestras pueden no ser lo suficientemente alto como para ser detectado. Por lo tanto, las pruebas de toxinas negativas no deben descartar la posibilidad si un gran número de pacientes presentan características clínicamente compatibles con botulismo. La detección de toxinas es realizada por laboratorios especiales en los Estados Unidos. Las ubicaciones de estos laboratorios se pueden obtener contactando con los epidemiólogos, bla, 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 bla. Otras técnicas para identificación de toxinas incluyen ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, ELISA y espectroscopia de masas, los cuales pueden identificar la proteína toxina y la reacción en cadena de la polimerasa que identifica el material genético bacteriano. La confirmación de laboratorio no es necesaria para una persona con hallazgos clínicos subjetivos que compartieron el mismo alimento con un caso confirmado por laboratorio. La confirmación de laboratorio no es necesaria en una persona con hallazgos clínicos sugestivos que compartieron el mismo alimento con un caso confirmado por laboratorio. Ojo. Tratamiento, por fin, Dios mío. Cualquier paciente con los signos clínicos, síntomas y sospechas por historia de botulismo debe ser hospitalizado inmediatamente y monitoreado meticulosamente para los signos de falla respiratoria. El enfoque de tratamiento para todos los pacientes con botulismo incluye pronta intubación para fallas respiratorias, administración de antitoxina y eh, cuidado en UCI para aquellos con parálisis. Monitoreo. El monitoreo debe incluir la oximetría de pulso, la espirometría, la medición de gases de sangre arterial y la evaluación clínica de la ventilación, la perfusión y la integridad de la vía aérea superior. La insuficiencia respiratoria es la causa principal de muerte en estos pacientes. La intubación rápida con ventilación mecánica reducirá drásticamente el riesgo de mortalidad. La intubación debe considerarse para aquellos pacientes con una competencia inadecuada o que empeora la vía aérea superior y aquellos con una capacidad vital inferior del 30% de lo previsto. Los bebés y los casos graves de adultos pueden requerir ventilación mecánica prolongada. La atención de apoyo de estos casos también debe incluir pequeñas tomas nasogástricas continuas para minimizar el riesgo de aspiración. Cuando hay ilio severo puede ser necesaria la hiperalimentación parenteral. ¿Qué cuento este botulismo? Antitoxina. Con respecto a antitoxina, ¿qué podemos decir de la antitoxina? Que tal vez sea la medida de tratamiento más importante. La antitoxina es la principal opción terapéutica para el botulismo y debe administrarse tan pronto como sea posible, después de que se realice el diagnóstico de botulismo.
Si la sospecha clínica de botulismo es alta, por ejemplo, el paciente está alerta y afebril, pero tiene un inicio agudo de neuropatías craneales bilaterales asociadas con debilidad descendente simétrica y los síntomas están progresando, la antitoxina debe administrarse tan pronto como sea posible y no debe demorarse a la espera del resultado de estudios de diagnóstico. En los Estados Unidos, los médicos que atienden a pacientes con sospecha de botulismo deben ponerse en contacto con el Departamento de Salud de Estado inmediato para obtener ayuda con la decisión de administrar la antitoxina y obtener suministro de antitoxina. La antitoxina botulínica se une a las neurotoxinas circulantes y evita su unión a la unión neuromuscular debido a que la antitoxina botulínica no puede revertir la parálisis. La administración temprana en el curso de la enfermedad es fundamental. La dosificación y administración depende de la formulación de toxina botulínica disponible. Los datos que informan la eficacia de la antitoxina botulínica son limitados e incontrolados, pero demuestran un beneficio. En un metaanálisis de 61 estudios de pacientes con botulismo, la antitoxina se asoció con una reducción de la mortalidad, aunque hubo una heterogeneidad significativa entre los estudios. Entre los 27 estudios que informaron sobre el tipo de toxina involucrada y el tipo de antitoxina utilizados, los resultados todavía demostraron beneficios de mortalidad sin heterogeneidad. Algunos estudios también sugieren que la administración temprana, por ejemplo, las primeras 48 a 96 horas de presentación de la antitoxina botulínica se asocia con una reducción de la mortalidad en comparación con la administración posterior. La formulación. Con respecto a la formulación, varias formas de terapia de antitoxina botulínica están disponibles en todo el mundo. En los Estados Unidos hay 2 terapias de antitoxina contra el botulismo disponibles. La antitoxina de botulismo heptavalente en suero equino se usa para tratar a niños mayores de 1 año de edad y adultos. La inmunoglobulina de botulismo de origen humano se usa para bebés menores de 1 año de edad. Una antitoxina pentavalente está disponible dentro del Departamento de Defensa, pero no está disponible para uso público. En otras regiones del mundo, los médicos deben comunicarse con su departamento de salud local para obtener información sobre las antitoxinas botulínicas disponibles. Ojo, esto es importante. Vamos a hablar de la antitoxina heptavalente un poquito. Heptavalente. La antitoxina heptavalente. Aquí está. Ok. Con respecto a la antitoxina heptavalente, la antitoxina botulínica heptavalente, HBAT, por sus siglas en inglés, la antitoxina botulínica heptavalente hepática equina, contiene anticuerpos contra 7 de los 8 tipos conocidos de toxina botulínica, de la A a la G. En los Estados Unidos está disponible a través de los departamentos de salud estatales abro paréntesis, si después de las horas hábiles regulares, cierro paréntesis, el representante del Departamento de Salud del Estado de Guardia, quien puede obtener la antitoxina a través de los Centros de Control y Prevención de la Enfermedad CDC. Los centros regionales de envenenamiento en los Estados Unidos también pueden ser útiles para comunicarse con los representantes del Departamento de Salud Estatal de Guardia fuera del horario. Si no hay respuesta, se debe contactar con el Centro de Operaciones de Emergencia del director de los CDC. Para adultos se debe administrar por vía intravenosa. Para niños de 1 a 17 años se debe administrar de 20 a 100% de la dosis para adultos. Para los bebés menores de 1 año, el 10% de la dosis para adultos podría ser apropiado. Según la consulta de los CDC, no parece haber ningún beneficio de la dosis adicional. La antitoxina botulínica equina puede causar sensibilización y anafilaxis con una tasa estimada de anafilaxis del 1 al 2%. En aquellas personas con riesgo de reacción por hipersensibilidad aguda, por ejemplo, personas con alergia a los caballos, asma o alergias estacionales, se pueden realizar pruebas cutáneas antes de la administración. Sin embargo, dada la tasa relativamente baja de anafilaxis, el tratamiento no
No debe retrasarse para las pruebas cutáneas si la sospecha clínica es alta y el contexto del evento de exposición masiva o en el contexto de un evento de exposición masiva. Un evento de exposición masiva. Al igual con otras formulaciones de antitoxina, los datos humanos que informan la eficacia son limitados. En un estudio de 104 pacientes con botulismo confirmado que fueron tratados con antitoxina heptavalente de botulismo, la tasa de mortalidad general fue del 7%. El tratamiento dentro de los 2 días de la aparición de los síntomas se asoció con estadías más cortas en el hospital y una entidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos y una tendencia estadísticamente significativa hacia una menor mortalidad. Aunque la antitoxina botulínica heptavalente no contiene anticuerpos contra la toxina H, existe cierta evidencia de que puede ser beneficioso en el botulismo asociado con la toxina H. Un estudio ha sugerido que la toxina H tiene una estructura híbrida con regiones de similitud a la toxina A y F. Además, los estudios tóxicos de la toxina H se eliminaron por completo. Los efectos tóxicos de la toxina H se eliminaron por completo con las toxinas del serotipo A existente, incluidas las contenidas en la formulación antitoxina botulínica heptavalente. Con mayoría de los efectos secundarios, la mayoría de los efectos secundarios asociados a la antitoxina botulínica heptavalente no son serios. En un estudio de 249 pacientes que habían recibido la antitoxina del botulismo heptavalente, el 9% tuvo al menos un efecto adverso. Estos incluyen fiebre, escalofríos, erupción cutánea, picazón, agitación y náuseas. Solo un paciente, un niño, tuvo evento adverso grave, inestabilidad hemodinámica. Debido a que la antitoxina se deriva del suero del caballo, se pueden producir anafilaxis y enfermedad del suero. Otras revisiones han reportado incidencias del 20% para la enfermedad del suero y 3% para la anafilaxis. Las pautas para las pruebas cutáneas, la desensibilización y la dosificación se incluyen en la información de prescripción de la antitoxina. La formulación heptavalente reemplaza las formulaciones anteriores y fue aprobada para la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, en 2013. Se mantiene en la Reserva Nacional Estratégica y se distribuye a través de los servicios de medicamentos del OCS. Con respecto a la inmunoglobulina botulínica, la inmunoglobulina del botulismo derivado de humanos, llamada BIG-IB o BIG, está disponible para uso intravenoso en bebés menores de 1 año de edad a quienes se les diagnostica botulismo infantil. La BIG-IB debe administrarse lo antes posible en la enfermedad. Otras cuestiones de gestión. Botulismo adquirido con alimentos. En casos de botulismo transmitido por alimentos se pueden administrar laxantes, enemas u otros catárticos, siempre que no haya hilio significativo. Los antibióticos no se recomiendan para botulismo infantil o para adultos con sospecha de botulismo gastrointestinal porque la lisis de Clostridium botulinum intraluminal podría aumentar la cantidad de toxinas disponibles para la absorción. Con respecto al botulismo de las heridas, los pacientes que presentan botulismo de heridas deben experimentar un debridamiento extenso, incluso si la herida no parece impresionante. Estos pacientes también deben recibir refuerzos para tétanos si han pasado 5 o más años desde su última inmunización. Para el botulismo de heridas se utilizan antibióticos además del debridamiento apropiado. Para heridas complicadas se debe buscar consulta con enfermedades infecciosas, con infectología. La terapia con antibióticos no está demostrada por los ensayos clínicos,
pero se usa ampliamente y se recomienda para el botulismo de la herida, después de que se haya administrado la antitoxina. La penicilina G, 3 millones de unidades intravenosas cada 4 horas en adultos, proporciona una cobertura efectiva de la especie de las especies para las especies clostridiales y se usa con frecuencia. El metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas es una posible alternativa para los pacientes alérgicos a la penicilina. Para los pacientes con botulismo en la herida que tienen leucocitosis, fiebre, absceso o celulitis, se justifica tratamiento antimicrobiano de amplio espectro debido al riesgo de infección polimicrobiana en tales casos. El enfoque de la selección de antibióticos para infecciones de piel y tejidos blandos se discute en otro lado y ya yo lo hablé. Aunque no se usan comúnmente para infecciones de piel y tejidos blandos, se deben evitar los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las polimicinas en pacientes con botulismo conocido o sospechoso, ya que se han informado que que inducen bloqueo neuromuscular, lo que potencia los efectos de la toxina. La duración de la terapia de tratamiento antimicrobiano depende de la extensión de la herida. Hay una terapia experimental con guanidina, una droga que incrementa la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y, y también la plasmaféresis es una terapia experimental que permanece no probada en los ensayos clínicos. Con respecto a la prevención, bueno, evitar la exposición. ¿Ya? Con respecto a la prevención, podemos decir que evitar la exposición, dado que la mayoría de los casos de botulismo se transmiten a través de los alimentos. El aspecto más crítico de la prevención del botulismo es la correcta manipulación y preparación de los alimentos. Las buenas técnicas de enlatado en el hogar, por ejemplo, siguiendo las instrucciones de la enlatadora, ollas de presión con respecto al tiempo mínimo de cocción, presión y temperatura, destruirán las esporas. No se deben consumir alimentos de latas dañados, latas con hendiduras, orificios, abolladuras o protuberancias. Tanto los productos enlatados en el hogar, especialmente los alimentos con bajo contenido de ácido como el maíz, las judías verdes, los espárragos, la remolacha, los productos comerciales, especialmente los relacionados con un manejo inadecuado durante la fabricación. Ejemplos que incluyen jugo de zanahoria, tomate, ajo picado en aceite, enlatado, salsa de queso, papas de horno envueltas a papel de aluminio y chiles han sido fuentes de botulismo. La toxina botulínica es altamente lábil al calor. Por lo tanto, hervir los alimentos enlatados en el hogar durante menos de 10 minutos antes del consumo hará que los alimentos sean seguros. La prevención del botulismo infantil se limita a evitar la miel en bebés menores de 12 meses. Los niños mayores pueden ingerir miel con seguridad. Las medidas más importantes para la prevención del botulismo en las heridas es la evaluación médica inmediata y el tratamiento de las heridas infectadas. Debe evitarse la inyección de drogas de la calle. Las posibles fuentes se discuten en mayor detalle anteriormente. ¿Qué más podemos hablar de botulismo? ¿Qué más sigue? Veamos qué más sigue. La vacuna. Bueno, con respecto a la vacuna, una, una vacuna investigacional para la toxina, una vacuna investigacional de toxina botulínica pentavalente estuvo disponible desde 1965 hasta 2011 en los Estados Unidos para uso individual para pacientes que tuvieran riesgo ocupacional con exposición a los serotipos de botulismo, riesgo ocupacional a la exposición de los serotipos de botulismo A, B, C, D y E. La vacuna fue descontinuada en 2011 dado a la declinación en la inmunogenicidad de la vacuna y al incremento en las reacciones locales
a las regiones locales seguido de dosis de refuerzo. Con respecto a los resultados o al pronóstico, no es más que todo a los resultados, ¿qué podemos esperar de los resultados o el pronóstico? Bueno, no es pronóstico, es resultado, dije. Ay, Dios mío, aquí está. Resultados, outcome, resultados. Vamos para 1 hora 8 minutos de video. Outcome. El botulismo de cualquier tipo generalmente requiere hospitalización durante 1 a 3 meses con atención inmediata a la insuficiencia respiratoria inminente y la atención de apoyo. La mortalidad por botulismo varía de menos del 5% al 8%, incluidos los bebés. Desde 1980 la tasa de letalidad ha sido menor del 4% entre los pacientes con botulismo alimentario en los Estados Unidos. La tasa de mortalidad por botulismo infantil, la forma más común en los Estados Unidos, es inferior al 1%. El diagnóstico inicial es erróneo y la enfermedad causada por la toxina tipo A se asocia con resultados fatales. Una revisión retrospectiva de 706 pacientes hospitalizados por botulismo transmitido por alimentos en la República de Georgia, que tiene la tasa más alta informada de botulismo transmitido por alimentos en el mundo, sugirió que el pronóstico se puede estimar en función de las manifestaciones de la enfermedad. La falta de alimentos solo identificó pacientes con mayor riesgo de mortalidad, 18 versus 1% sin este síntoma. Además, hubo dificultad respiratoria de 50. La falta de alimentos, la falta de aliento, la dificultad para respirar, solo identificó pacientes con mayor riesgo de mortalidad, 18 versus el 1% sin este síntoma. Además, hubo dificultad respiratoria en 50 de los 54 pacientes que fallecieron. En comparación, no hubo muertes entre 209 pacientes sin dificultad para respirar, debilidad de los músculos faciales o vómitos. La validación prospectiva de estas observaciones es necesaria. En general, la mayoría de los pacientes con hospitalización inmediata y atención respiratoria pueden esperar una recuperación completa o casi completa con el regreso al nivel de funcionamiento previo. La morbilidad a largo plazo es baja en pacientes con enfermedad leve, con una resolución completa de los síntomas que generalmente ocurren dentro de los primeros 3 meses. En comparación a los pacientes con enfermedades graves, pueden experimentar cursos prolongados que incluyen años de déficit neurológico, secuelas de ventilación mecánica extendida y enfermedad nosocomial. La mayor experiencia informada sobre los resultados a largo plazo después del botulismo paralítico agudo proviene de un estudio de casos y controles de 217 pacientes en la República de Georgia, 3 controles comunitarios seleccionados al azar para cada paciente. Durante la infección inicial, 15 habían estado hospitalizados durante al menos un mes y 25% requería ventilación mecánica. Los siguientes hallazgos se observaron a una mediana de 4.3 años en los 201 pacientes que aún estaban vivos, 78% en comparación con 17% de los controles, con una proporción de probabilidad de 17.6. Informaron que su salud actual era peor que 6 años antes que la entrevista. El 49% calificó su salud como justa o mala, en comparación con 25% controles. En comparación con los controles, los pacientes también fueron significativamente más propensos a presentar síntomas como fatiga, debilidad, mareo, dificultad para respirar con esfuerzo moderado o bienestar psicosocial deficiente. Los requisitos para la ventilación mecánica durante la enfermedad aguda y la avanzada fueron factores predictivos independientes de peor salud a largo plazo. Bueno, terminamos por fin. Chao, chao, bye, bye.